Iniciamos entonces la siguiente sesión. El título: Narcotráfico y minería ilegal, una amenaza para el país. Invitamos al escenario a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; a Otto Gibovich, excomandante general del Ejército del Perú; a José Antonio Vázquez Taín, juez de lo penal en Coruña; y a Juan Luis Kruger, CEO de Minsur, como conductor de la sesión. Recibámoslos con un aplauso, por favor. Minería ilegal y narcotráfico, las dos actividades más destructivas del Perú, tienen mucho en común. Ambas son causantes de una devastación ambiental de inmensas proporciones. La minería ilegal ha destruido más de 70.000 hectáreas, mientras que el narcotráfico ha arrasado con más de 60.000 hectáreas. Esto ha generado una enorme pérdida de biodiversidad y hábitats naturales. Los bosques dañados demorarán más de un siglo en crecer, mientras que las fuentes de agua afectadas necesitarán de 5.700 millones de soles para recuperarse. Tanto la minería ilegal como el narcotráfico financian conflictos sociales y movimientos subversivos, y son fuentes de corrupción, lavado de activos y extorsión. En los últimos años, ambas actividades han logrado infiltrarse de manera preocupante en las altas esferas del Estado. Los efectos sociales y económicos de la minería ilegal y el narcotráfico son devastadores para el país, generando pobreza, drogadicción, alcoholismo y violencia familiar, además de forzar el trabajo infantil, que genera graves daños a la salud de los niños por exposición de sustancias tóxicas. Ambas actividades promueven la trata de personas y explotación sexual. Por todo ello, urge enfrentar a la minería ilegal y el narcotráfico con políticas y estrategias integrales y sostenidas. Muy buenas tardes. Estas imágenes son aquí, en nuestro país. El gran avance que hemos hecho en los últimos 20 años en la economía formal, indicadores que hemos venido todos analizando por mucho tiempo y que han sido expuestos ayer, así lo indican. Pero pensar en un país que se pueda desarrollar de manera plena sin atacar la economía ilegal, el narcotráfico y la minería ilegal, es imposible. Urge tomar acción, urge que las políticas públicas lo prioricen y urge que todos nosotros como empresarios también lo prioricemos. Pero hacerlo no es imposible. Y hoy día nos acompaña el doctor juez José Antonio Vázquez Taín, que ha venido desde Galicia, desde España, quien en el año 98 asumió el desafío de derrotar al narcotráfico en Galicia y escribió una historia que parte con más de 7 bandas de narcotraficantes y al cabo de 5 años las 7 fueron desarticuladas. Casi 60 toneladas de cocaína incautadas, 480 encarcelados, y hoy por hoy Galicia se convirtió de ser una zona dominada por el narcotráfico en una zona pujante y en la cual la economía formal es la que determina el éxito de la región. Sin más presentación, los dejo con José Antonio para que nos cuente su experiencia en Galicia. Muchas gracias Juan por esas palabras tan amables, seguramente fruto de la amistad más que de la realidad. Les agradezco a todos ustedes que hayan tenido a bien estropear su digestión con mi charla, espero no terminar de destrozarla, pero les ruego por favor que tengan clemencia, tengan en cuenta que esta situación para mí es muy difícil, estoy aquí un poco nervioso, no me gusta hablar en público. Esta situación es muy desestabilizadora porque yo estoy acostumbrado a estar sentado tranquilo y a estar nervioso que está enfrente. Aquí en este caso es al revés, ustedes están totalmente tranquilos. Miren, quiero, como es de justicia, dictar una sentencia. No se escucha muy bien, ¿no? Son maravillosas, la organización es perfecta. ¿Escuchas bien? Sí. Sí, las jornadas son maravillosas, quiero felicitar a la organización por ello. No solo
en la organización, sino también en lo que es el temario, la temática. Y quiero decirles a todos una cuestión: aunque soy de España, todo lo que se ha dicho aquí se podría aplicar perfectamente tanto en mi país como en Europa. Los problemas en estos momentos son comunes y no somos nada distintos. Quiero agradecerles este viaje, Luis, con un viaje. Acompáñenme, si son tan amables. Vamos a salir de Paracas y les voy a llevar... ¿Sí? ¿Arrancamos? Uy, perdón. Algo salió mal. Arrancamos y vean ustedes más o menos el viaje que hace la cocaína de Perú. Les voy a llevar a uno de los rincones más bonitos del mundo, a mi tierra. Nos vamos a llegar a Villagarcía de Arosa, a las Rías Baixas. Si observan el litoral, apreciarán un fenómeno natural que en Galicia es muy común, que es que las desembocaduras de los ríos crean unos fiordos muy amplios en donde el mar penetra, pero no son como los noruegos. Aquí crean muchísimos accidentes geográficos, playas, calas, pequeños acantilados, difíciles de acceder, difíciles de practicar, pero que para los narcotraficantes son perfectos. Ese litoral es una de las razones por las que la introducción de material ilegal en Galicia fue una tradición. Ese y una casualidad. Una mujer de la zona se casó con uno de los mayores capos italianos que controlaban el contrabando de tabaco. Al tradicional contrabando, puesto que Portugal ven en la frontera amarilla, esa es la frontera de Portugal, el contrabando tradicional que existía, se suma el contrabando industrial del tabaco. Y vamos a acercarnos un poquito más porque quiero que vean algo. En esas rías no solo había... ¿Nos acercamos? Sí. En esas rías no solo había una riqueza natural en pescado, marisco, sino que tenemos un fenómeno artificial, que es lo que nosotros llamamos campos de bateas. Ven a aparecer esos puntitos blancos. Esos puntitos blancos son plataformas de producción de mejillón. 600.000 toneladas anuales de mejillón, el mejor mejillón del mundo, se produce ahí, en esos campos que al mismo tiempo permitían una cuestión, que era que las patrulleras, las lanzaderas de ellos, las planeadoras, llamamos planeadoras a las barcas de potentes que usaban ellos para desembarcar el tabaco, corrieran por entre esos pasillos y la policía nunca los pudiera coger. De esta manera, entre los años 60, 70 y 80, Galicia se hace muy conocida por el contrabando de tabaco. Le llamamos el Winston de batea precisamente por el uso de las bateas como apoyo para estos contrabandistas que le llamamos los capos del humo. Siempre se tomó el fenómeno como algo local, y ese es el primer error que se hace cuando se intenta eliminar un problema. Se decía que los contrabandistas gallegos compraban tabaco, introducían tabaco, vendían tabaco y ganaban dinero porque no pagaban impuestos. No es así. La mafia italiana desde Suiza compraba toneladas de tabaco que desde Virginia eran enviadas a los Países Bajos, puertos francos, y desde ahí salían en mercantes con destino a África. Por eso no pagaban impuestos en Europa, porque iban a ser desembarcadas y consumidas en África. Por el camino pasaban por nuestras costas, se desembarcaba y se metía en la comunidad europea. Ese sí es el problema. Siempre hay que ver el problema en toda la perspectiva. Si quieres eliminar el contrabando tienes que actuar tanto en Galicia como en Suiza, como en los Países Bajos. Nunca se hizo. Se tomó como algo... Vamos a ver, ustedes son empresarios. Seamos sinceros. Cuando van a pagar impuestos no dicen... si el político roba, ¿por qué yo no? Al final pensaban que esto solamente era un delito fiscal. ¿Por qué vamos a ir contra estos hombres si son un delito fiscal? Y además hacen una cosa, dan trabajo a muchísima gente. Miles y miles de gallegos sacaban un sobresueldo desembarcando toneladas. Hoy está documentado, la tercera parte de todo el tabaco que se fumaba en Europa desembarcaba por Galicia. ¿Se imaginan cuánto eso son impuestos? Claro, cuando entramos en el 84, Europa nos dice, oiga, señores, esto hay que solucionarlo. ¿Y qué hacen? Una redada simbólica. 200 detenidos nunca llegaron a juicio, nunca les pasó nada y no fueron ni siquiera multados. Como la ruta es muy fácil, salen de Países Bajos, llegan a África, donde simplemente ya llegan vacíos, lo único que hacen es recoger documentación falsa, que acredite que desembarcaron allí, pero era documentación falsa, y suben vacíos. ¿Qué ocurre en los años 80, cuando se pone de moda con el reggae y todo esto, el consumo de hachís? Señores, no suban vacíos, suban a ustedes. Estas eran las mafias. Todas estas eran las mafias que existían, conocidísimas. Todo el mundo sabía quién eran, iban orgullosos y la gente por la calle les envidiaba, les reconocía, les aplaudía. Llegó a ser un momento la aceptación social tan grande que ibas a las escuelas y preguntabas a los niños, ¿qué quieres ser de mayor? Contrabandista. En todos los medios de comunicación salía, niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Contrabandista.
Decía el profesor, tienes que estudiar, tienes que... Mire, mi padre en una noche gana lo mismo que usted en todo el mes. ¿Para qué estudiar? Estos eran, y como les decía, ya que subes vacío de África, ¿por qué no me subes hachís? Sumaron al contrabando de tabaco el tráfico de hachís. ¿Qué ocurrió con todo ese sector? Ustedes son empresarios. Si hay algún empresario en la empresa del transporte, diga, ¿solo tiene camiones y camioneros? No. Tendrá asesores financieros, tendrá asesores legales, tendrá una oficina, tendrá una infraestructura. Eso nunca se había imaginado en Galicia, nunca se había diseñado. No, vamos contra el que lo transporta y no vamos contra el que lo elecciona, el que prepara los papeles, el testaferro, el que las asesora. No, eso no se hizo. ¿Qué hizo ese sector social lícito o el delincuente de corbata cuando empezaron con el hachís? Autoconvencerse de que seguían con el contrabando de tabaco. No, no es cierto. No están traficando con droga. Eso es algunos que están mintiendo. Siguen con el contrabando de tabaco y por lo tanto yo sigo colaborando con ellos. Pasan los años 80 y a finales de los 80 y principios de los 90, ¿qué nuevo consumo se pone de moda? La cocaína. ¿Y qué hacen los de segunda fila? Mi jefe lleva 20 años trabajando con el tabaco, mueve toneladas y gana, sí, millones. Pero yo, si me monto por mi cuenta y meto cocaína con mucha menos gente, mucha menos infraestructura, mucha menos logística, voy a ganar más millones que en él. Señores, me voy a hacer más rico, más rápido. Y empezamos con el problema de la... con el problema de la cocaína. Esto es una nave, lo pongo para que vean ustedes el tamaño de los motores. Es más grande que una persona. Esto es una nave que la perseguimos toda la noche, jugó con nosotros al gato y al ratón y al final tuvo la mala suerte, por chulo, de chocar contra una batea y aún rota, llegó a la orilla y quemó la droga para no dejar pruebas. Estamos ya en el contrabando, en el tráfico de cocaína puro y duro, finales de los 80, años 90. ¿Y qué hace la sociedad? Nada. Apenas un grupo de mujeres, las madres de aquellos que morían por el consumo de droga, se asocian y empiezan a presionar y un juez hace la primera gran redada. En el año 92 se hace una redada, 350 policías, helicópteros, hacen una redada y se los llevan a todos detenidos. Los conocíamos, sabíamos quiénes eran. Y se limitan a detenerlos en base a unos confidentes y se monta lo que se llama la Operación Nécora. Entre los años 92 y 96, la Operación Nécora acaba en un juicio, miren qué imagen más bonita, fumándose un puro, un ataque de risa en medio del juicio, más de 100 detenidos. Solo se procesa 76 y solo se condena 26. Los 26 además por delito fiscal. No se consigue condenar a nadie por narcotráfico. ¿Por qué? Porque subestimaron al enemigo, porque no tuvieron paciencia y porque no investigaron bien. Año 96 salen al suelto y encima salen reforzados. El Estado nos ha perseguido injustamente y éramos inocentes. No solo la calle era suya, los medios de comunicación eran suyos. Aún encima les daban la razón. Lo único que nos quedó ese grupo de mujeres que seguían manifestándose delante del juzgado y pidiendo justicia. Y en el año 98 llego yo. Señores, soy un juez. Si yo que tengo detrás de mí al Estado veo unas señoras que se enfrentan a los narcos, ¿qué puedo hacer yo? Si yo no tengo moral, seguir. Pero si tengo moral, tengo que ponerme de su parte y hacer el trabajo. Lo primero que hicimos fue un fiscal recién salido de la academia, un juez recién salido de la academia, primer destino para los dos, nuestro primer destino. Encontrarnos con un grupo de policías jóvenes y dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Miren, así se ve a los narcos y así se ve el consumo. ¿Por qué? Porque pensamos que somos esto. Los hombres nos identificamos con esta figura, somos los pensadores, somos animales racionales. No, señores, no somos animales racionales, somos animales. Y seguimos rigiéndonos por 7 instintos. Cada civilización le llamó de una manera determinada. Los que somos católicos los conocemos como los 7 pecados capitales. Nos movemos por ira, por avaricia, por lujuria, por pereza. ¿Qué quiero ser? Rico rápido sin trabajar, avaricia y pereza. Y eso es lo que nos va a motivar. Aprendimos que si queríamos luchar contra una cosa, lo primero que tenemos que hacer es la verdadera dimensión del problema. Si es un tráfico internacional, o investigamos internacionalmente o no tendremos nada. Si es un tráfico en donde hay droga, pero también hay financiación, transportes, infraestructura, logística, o vas a por esa rama de la organización, ¿cuánto les cuesta a ustedes sustituir a un obrero? ¿Cuánto les cuesta sustituir a un camionero? ¿Cuánto les cuesta sustituir a su asesor fiscal? O a su técnico superior químico en la empresa. Si le quitas el despacho de abogados que les asesora, le quitas la capacidad.
Otra de las cuestiones, nosotros también teníamos el problema que tienen ustedes aquí. Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, Inteligencia Militar. Y cada uno por su cuenta, no colaboraban, no trabajaban, no se ayudaban. Eso hubo que cambiarlo. Si quieren trabajar conmigo, todos juntos, todos en la misma operación. Y si no, no trabajan. Me tomaban por un talismán y pasaron por el aro. Pasaron por el aro. Aún así, miren, la primera operación fue en el año 99, 5.500 kilos de cocaína y solo 15 detenidos. Y ahí es donde dijimos, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. No apareció nadie de corbata. Esto está mal. Tenemos que detener a quienes les asesoran, a quienes realmente van a por ellos. Miren, y ahí es cuando dijimos una cosa. Si queremos investigar una organización, mientras está funcionando, es cuando tienes que ver cómo transportan la droga y cómo mueven el dinero. Una vez que los has detenido, el dinero no se mueve. La contabilidad lo soporta todo y viendo la contabilidad no sabes cómo funciona. No es suficiente, es mejor verlo en vivo. Y entonces hacíamos las investigaciones al mismo tiempo. Es más, antes de mandar el asalto al barco, ya mandábamos bloquear las cuentas. Ahí es donde realmente le dábamos un palo. Y utilizamos una cuestión, tenemos unas madres, pero necesitamos a los medios de comunicación. ¿Cómo conseguimos a los medios de comunicación? Las grandes mansiones, los grandes medios, todo lo que le incautábamos, los llamábamos a los policías y le llamábamos a los periodistas y le decíamos, todo esto va a ser para las víctimas del consumo, para los pobres. Y esas campañas mediáticas conseguimos que los medios que antes los consideraban unos héroes empezaron a considerarnos a nosotros como los buenos. Me llamaban el Robin Hood de Villa García. Lo que después sabíamos era, teníamos una ventaja. En España hay un órgano central, la Audiencia Nacional, es para terrorismo, narcotráfico y corrupción. Son jueces que, aunque el terrorismo les mató a algunos de sus miembros, seguían siendo rectos. Sabíamos que si nosotros hacíamos bien la investigación, ellos harían la condena. Lo primero que hicimos, cada operación, ven el primer pico, ahí es donde llegué yo. Ven el último, ahí es donde me fui en el año 2005, finales de 2005. 55.000 kilos de cocaína. ¿Quién me podía decir a mí que no traficaban con cocaína? Pero además, medios. Miren, esta es la última operación. Detenidos en Suiza, en España, en Colombia, en Cabo Verde. Eso es una operación. Si no, no estamos haciendo las cosas bien. Miren, señores, gracias a que investigábamos, me di cuenta de una cuestión, y ya voy acabando. Algo no se ve. Si ven en la producción de tierra, además de marisco, de pesca, turismo, ven unas copitas de vino. La mayor producción que hay en la zona es el vino. ¿Qué hacían los narcotraficantes? Comprar una bodega. Esta es la de Laureano Viñal, Pazo Bayón, Gran Bazán, entre varios narcotraficantes. Y esta es la última, el capo que acaban de ver de esa organización es la Quinta do Feital y le puso su nombre, el Albariño Dourado. Miren, mientras ellos eran los dueños de las bodegas, hasta el año 98, miren la producción. Cuando le quitamos las bodegas y las dimos a gente que realmente la explotaba, miren cuál fue la producción, el número de vinos y sobre todo esto, la comercialización. Ni lo comercializaban, lo tiraban, era para blanquear dinero. Esto es muy significativo. En los mayores años de la cocaína, el índice de paro en la zona fue el mismo que en la crisis del año 2011, 2008, 2007, que allí arrasó con nosotros. El narcotráfico genera el mismo paro y la misma crisis económica que una crisis mundial como la de las burbujas de la inmobiliaria. Miren, ¿por qué el narcotráfico es tan malo para la economía? Primero, las clases medias y bajas no quieren ni formarse. La mano de obra no quiere estudiar. No se va a preparar porque quiere aprovechar, los jóvenes quieren aprovechar la oportunidad de ganar dinero fácil. ¿Para qué me voy a esforzar si puedo ganar dinero fácil? Segundo, el dinero negro corrompe todo lo que toca. En España, la Cámara de Comercio de la zona se tuvo que desarticular porque después de un ajuste de cuentas en que mataron al presidente, se dieron cuenta de que cada familia de narcotraficantes tenía un vocal. Y solo se usaba la Cámara de Comercio para blanquear dinero y preparar proyectos para blanquear dinero. Todo lo que toca, compraban y vendían políticos, financiaban campañas de uno y otro signo, porque así cuando ganen tengo la impunidad. Hay un informe de la Fiscalía que dice que incluso los GAL los pagaron ellos para que el Estado después no los detuviera. Aunque es un Estado moderno, civilizado y aunque estamos en Europa, el dinero negro es capaz de comprar en cualquier sistema político. Había que eliminar eso. El delincuente no es empresario, no quiere generar riqueza, quiere ser rico él. Por eso no va a generar trabajo, no va a repartir dinero. Pero sin embargo la sociedad va a seguir viéndolo y pensando, quiero ser como él.
Hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer campañas de mentalización y sobre todo campañas como esta. Lo hicimos bien, conseguimos quitarle lo que más le querían, que era su dinero. Y esa, que es la presidenta de las Madres contra la Droga, en este acto fue ella la que tomó posesión del Pazo Bayón. Y todos los medios se dieron cuenta de que lo que estábamos haciendo era bueno, nos apoyaron. Yo me fui en el 2005, pero los que vinieron detrás siguieron. Actualmente, ninguno de esos 8 capos está en Galicia, ninguno. El último ha sido detenido en el sur, ya no vine por Galicia nunca. Y el otro de los pocos que quedan fuera, porque los demás están cumpliendo, está en Colombia. Ni se atreve a volver a su país. Esto, señores, es ver cómo la justicia funciona. No ocurre muchas veces, pero alguien me decía que la justicia funciona es difícil de describir. Es un sentimiento tan bonito como tener una buena pareja. Señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy bien. Teníamos pensado, yo creo que por aras del tiempo, vamos a hacer las preguntas al final y le damos paso ahora a Otto Gibovich, ex comandante general del Ejército Peruano y candidato al Congreso actualmente por Acción Popular. Otto nos va a presentar un poco la visión del problema del narcotráfico desde el Perú, con la experiencia que trae de tantos años en este tema y tratando además de combatirlo abiertamente. Muchas gracias, Otto. Damas y caballeros, buenas tardes, muchas gracias. Felices 60 años para IPAE. Más de 580,000 personas mueren al año por efecto de las drogas. Y si a eso le sumamos algunas decenas de miles que mueren por la violencia, por el control de rutas, puertos, aeropuertos, podemos sobrepasar las 600,000 víctimas por año debido al narcotráfico y conexos. La guerra de Siria reciente, durante 8 años, cobró 370,000 víctimas. Quiere decir que en estos tiempos modernos el narcotráfico es más violento, causa más víctimas que una guerra de esta generación. Por otro lado, más de 300 millones de personas consumen drogas en el mundo. Si alguno tiene dudas desde nuestra perspectiva peruana, ¿cuál es el problema si la oferta y la demanda? Pues ahí tenemos una respuesta. La demanda es altísima. Ahora, de esos 300 millones, 20 millones consumen cocaína. Quiere decir que 280 millones de personas consumen otras drogas sintéticas, derivadas de la amapola, cannabis u otras. Pero 20 millones es el mercado de la cocaína. El Perú produce alrededor de 500 toneladas, que viene a ser más o menos el 25% de las 2.000 toneladas que el mundo produce en cocaína. Eso es importante conocerlo. El dilema de Aristóteles, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál es primero, la oferta o la demanda? Creo que claramente demostrada que hay una enorme demanda, pero siempre va a depender un poco del punto de vista y también del punto de los intereses que tenga cada colectivo. Desde Estados Unidos y Europa nos ven como los causantes del problema porque somos los productores. Y desde nuestro punto de vista, claramente, son los que demandan, son los que tienen el mercado, los causantes del problema. Me quedo con esta frase de Kofi Annan. Dice que el narcotráfico genera muchos problemas, muchas víctimas, pero también son las políticas, las malas políticas gubernamentales que destruyen mucho más que las drogas. Drogas de historia, para nadie es un misterio que las drogas son milenarias. La hechicería, la brujería, la chamanería, la visión que tenían aquellos, el Villacumu en la época de los incas, todo ello era derivado del consumo de drogas. Pero era gente que era respetada en su momento porque la veían como gente visionaria. Pero más que visionaria, era gente quizá con alusiones, con alucinógenos, pero era gente respetada en su momento, de tiempos muy ancestrales. Las leyes de la quinta disciplina nos dicen que a veces los problemas de hoy fueron soluciones en el pasado. Fíjense esto, 1885, gotas de cocaína para la curación instantánea del dolor de muelas, 15 centavos. Era una solución en ese entonces. Ahora miren ustedes, rápidamente les voy a contar una guerra, la guerra del opio.
Inglaterra tenía propiedades en la India y producía mucha amapola y mucho opio que lo vendía al mercado más cercano y más grande, que era la China. Hasta que la China, como vio que su pueblo era perjudicado, decidió cerrar sus puertos. Y dijo, un solo puerto para que haya control. Y devino en una guerra. Una guerra entre quienes proponían la venta del opio y los que querían negar el ingreso del opio. ¿Y saben ustedes quién ganó la guerra? Aquellos que proponían la venta del opio. O sea, la única guerra en la historia de la humanidad ha sido ganada por quienes proponían la venta del opio. Obviamente, en aquellos tiempos, las drogas no estaban penalizadas como el día de hoy, pero que nos quede como referencia. Ahora miremos este nuevo tipo de guerra. Veamos cómo es que hay ejércitos privados al servicio del narcotráfico. Se le ocurre a la policía de México capturar al hijo del Chapo Guzmán. Capturan al hijo del Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán y compañía mueven su ejército privado. Veamos algunas imágenes. Bueno, este ejército que ustedes han visto, esa tropa que se movilizaban, no eran la policía, no era el ejército de México, eran el ejército privado de Chapo Guzmán. Y al final tuvieron que liberar al hijo del Chapo Guzmán. La policía y la Fuerza Armada Mexicana en ese episodio tuvieron que liberar a un delincuente narcotraficante. No tuvieron recursos para hacerlo. Yo quería hacer hincapié en esta arma. Una ametralladora .50 antiaérea en manos del narcotráfico. Si ellos son capaces de tener ese tipo de armamento, ¿qué les falta para tener misiles o qué les falta para tener armas radioactivas? Esta es una amenaza realmente peligrosa para la humanidad. Todo pueden comprarlo, todo pueden corromperlo y pueden tener las armas que quieran, porque tienen el poder económico clandestino. Esta foto nos muestra... Tiene 103 años y nos muestra cómo antes la cocaína era legal en el país. Fábrica de cocaína en el Monzón, Nesanovich y Loli. Y más de 100 años el Valle del Monzón estuvo en manos del narcotráfico. Hace 4 o 5 años de vida decidió, en aquellas cosas raras que a veces suceden en la burocracia, decidió acertadamente entrar al Monzón y hoy día el Monzón está creciendo en café, en cacao y en otros productos. Buena decisión. Pero veamos cómo es, en esta fotografía ustedes pueden apreciar niños por acá, niños por aquí. Entonces, 100 años, una generación completa dedicada al cultivo de la droga. Ahora veamos aquí otros niños. Estos niños y adolescentes vinculados al narcotráfico, trabajando, empaquetando droga, posiblemente filmado por un celular de algún agente de inteligencia, nos muestra claramente el poder corruptor y que esta generación de niños y jóvenes no tienen otro futuro que quedar vinculados al narcotráfico. Es muy lamentable, pero esa generación estaría perdida prácticamente. Estas son las drogas ilegales en el Perú. Marihuana, látex de opio, cocaína, drogas sintéticas. El gran problema es, la cocaína la conocemos, la marihuana la conocemos, la sintética la conocemos, y la pregunta es, ¿qué hace aquí el látex de opio? La amapola es una planta asiática. ¿Qué tiene que hacer en el Perú una planta asiática? Han encontrado terreno fértil y han encontrado brechas en la seguridad y se han asentado en el Perú. Hoy día tenemos más de 1000 hectáreas de amapola.
Fíjense las nuevas cuencas de sembrío de coca. Solamente voy a mencionar dos. El Pichis Palcazo, que ha crecido en 524%, y Sangabán en 226%. Todas las demás cuencas han crecido, pero estas dos se han disparado. ¿Por qué? Porque hay una presión en el BRAE. Cuando presionaron en el Guayaga, creció el BRAE. Ahora están presionando en el BRAE, está creciendo Pichis Palcazo y está creciendo Sangabán y otras cuencas cocaleras. Es decir, el fenómeno se muda de lugar. No tenemos una solución integral al fenómeno. El Alto Putumayo, a la derecha Colombia, el río Putumayo a la izquierda Perú. Esa es la deforestación para sembrar coca. Y en esa parte del Perú, en el Putumayo, no existen antecedentes ancestrales del chacchao, del consumo humano, de la población, como podríamos decir que pasa en las serranías o en la cuenca del Guayaga o del BRAE. Nada. Esa es coca evidentemente dirigida para el narcotráfico. La productividad y la diversificación. Fíjense, nosotros no hacemos investigación y desarrollo, pero los narcotraficantes sí lo hacen, lamentablemente para nosotros, para la sociedad peruana. Antes, con 378 kilos de coca seca, de hoja de coca seca, se sacaba 1 kilo de cocaína. Hoy día con 250 se saca igualmente 1 kilo de cocaína. 120 kilos menos para sacar el mismo producto. De otro lado, si antes en 1 hectárea se sembraban 1000 plantas, hoy día se pueden sembrar 2000 plantas. Por eso la productividad ha crecido inmensamente en nuestro territorio. De otro lado, la amapola, que no es de nuestro país, ha crecido y tenemos casi 1000 hectáreas, pero acá hay un fenómeno también de investigación y desarrollo. De la amapola se pueden extraer muchos productos que son buenos para la sociedad. Hay sedantes, hay desinflamantes, hay una serie de medicamentos que emplea la farmacia, que emplea la medicina, que son curativas y son buenas para la sociedad. Nosotros de los más de 20 componentes que tiene la hoja de coca no hemos sacado nada positivo, salvo la droga. Y el cannabis que hemos obtenido a partir de la marihuana que hoy día se está legalizando en muchos países y que es curativa, pero también producto de la investigación. Entonces, aquí encontramos un filón importante, investigación y desarrollo, como parte de la solución. Fíjense, el ámbito del crecimiento de la amapola es bastante preocupante que esto se siga consolidando en el país. Narcotráfico y Estado, hemos hablado del financiamiento de los partidos políticos, de los empresarios, de la banca. ¿Y qué hay del financiamiento del narcotráfico a los partidos políticos? ¿Qué hay del financiamiento a los movimientos regionales? ¿Qué hay de aquellos congresistas que han llegado en virtud del narcotráfico? Tenemos una congresista presa por narcotraficante. Y tuvimos el caso de un congresista de apellido León, cuya casa en Trujillo permitió descubrir 7 toneladas de droga. Y él dijo que no conocía al inquilino. Cuando le mostraron los audios y videos que confirmaron que sí lo conocía, solamente el Congreso le puso 60 días de suspensión. Y ahí quedó. Un gravísimo problema de perforación de la seguridad del Estado, que los narcotraficantes pueden convertirnos en el tiempo en un narcoestado. Corresponsabilidad. Rex Tillerson reconoció cuando fue secretario de Estado que había una corresponsabilidad. Y he was fired out. He was fired. O sea, no está más. Si alguien piensa que la legalización puede ser una solución, hay una encuesta. Más del 90% de la población encuestada cree que no es una solución. Y en los lugares donde se ha legalizado la droga, su consumo ha crecido en porcentaje variable que puede llegar al 60%. No es una solución a la vista. Empresa privada y narcotráfico. Aquí no empleo figuras porque quiero ponerlo con palabras, puntos y comas. Hay que impedir que la droga penetre en los procesos logísticos de la empresa privada. Hay que crear cultura de prevención, potenciar la ética empresarial. Creo que el día de ayer Elena Conterno nos habló bastante acerca de la ética empresarial. Y hay que articular, yo creo que la empresa privada puede articular con el Estado procesos de investigación y desarrollo. Hay que crear centros de investigación, centros de pensamiento, think tanks. Nos faltan en el país y este es un tema que merece ser estudiado con detenimiento. Acciones concretas para mitigar. Como le decía, no hay ningún país que diga he derrotado frontalmente y cabalmente al narcotráfico, pero sí se puede mitigar. Primero, no solamente basta la decisión política, hay que tener la convicción
Y teniendo objetivos hay que asignar los recursos. Hay que realizar alianzas hemisféricas. Cuando Uruguay intentó legalizar la marihuana, ¿qué pasó? Se vio frustrado porque quiso hacerlo aisladamente como país. Hay que hacer alianzas hemisféricas, si no globales, para combatir este flagelo. Decisiones uninacionales no sirven, no funcionan. Crear fuerzas ad hoc, yo sí soy convencido de que la fuerza ad hoc debe existir de alcance nacional y hay que combatirlo de manera simultánea a nivel nacional. Hay que declarar zona de no coca. Tambopata es una reserva nacional, sin embargo ha sido perforada por la coca, por los sembríos de coca. Todos los días se incrementa el sembrío de coca en zonas reservadas, no hay reparo. El Estado tiene que declarar zona de no coca donde se siembre algo y sea erradicado de inmediato. Y hay que frenar la expansión de la amapola. La amapola no es peruana y no tiene por qué seguir expandiéndose. Hay un proyecto Pradicán, yo nunca había escuchado el Pradicán, la Comunidad Andina de Naciones justamente que lo integran Colombia, Perú y Bolivia más Ecuador, tienen un proyecto, el Plan Andino de Lucha contra las Drogas Ilícitas y Crímenes Conexos. Sin embargo, no hay ningún resultado. Este podría ser un espacio en el cual se puedan trabajar estrategias combinadas, estrategias multinacionales para frenar la expansión de la droga en la región. No a las drogas. Todos hemos venido de Lima, o la mayoría viene de Lima o viene del sur. ¿Han visto algún letrero que diga no a las drogas en todo el recorrido? ¿Han visto algún letrero alrededor de los colegios que diga no a las drogas? ¿Han visto algún letrero alrededor de las universidades que diga no a las drogas? No hay una campaña consistente y tenemos que trabajar de manera articulada. Los hechos aislados no ayudan, no contribuyen. Para finalizar, yo quiero tomar este pensamiento del Securitas. El mundo sería mucho mejor si cada empresa eligiera un problema y saliera decididamente a intentar solucionarlo. Yo sí creo y estoy convencido que la empresa privada, con todas sus capacidades, particularmente esa parte donde ustedes donde impulsan la creatividad y hacen innovación, investigación y desarrollo, pueden ponerlo al servicio del Estado en alianza público-privada para combatir este flagelo. Solo el Estado no lo va a hacer. No tenemos la capacidad. Van 4 o 5 décadas que estamos en este mismo rumbo y lo que estamos haciendo únicamente es ver cómo se incrementa la productividad y cómo crece el narcotráfico. Tenemos un enorme reto, pero estoy convencido que todos juntos sí podemos derrotarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Otto. La minería ilegal tiene consecuencias para la sociedad. La minería ilegal tiene consecuencias para la sociedad y para nuestro país que son incluso mayores que las del narcotráfico. No obstante ello, quizás no tenemos una conciencia tan acentuada con respecto a lo nocivo que es la minería ilegal. Para ello hemos invitado a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para que nos comente sobre esta actividad que es tan negativa. Muchas gracias, Juan Luis. Y como hemos escuchado en voz de Otto, en realidad se trata el narcotráfico de un problema que ya conocemos. Pero hay un segundo problema del que poco o nada hemos escuchado y que de manera soterrada ha venido creciendo, yo diría de manera exponencial, hasta convertirse hoy en día en uno de los principales desafíos que enfrenta el país. Este crecimiento se ha dado al amparo precisamente de esa precaria presencia institucional del Estado en nuestro territorio, premunido además por este crecimiento espectacular en los precios y con la complicidad de autoridades corruptas cuya connivencia ha permitido que florezca este negocio ilícito cuyas consecuencias son realmente nefastas y destructivas. En el Perú operan entre 300.000 y 500.000 mineros informales o ilegales. Eran apenas 100.000 hace una década. Contrariamente a lo que ustedes podrían creer, porque además es la imagen clásica del minero de pico y palo, no todos estos son mineros artesanales. Hay algunos que operan en vastas extensiones de territorio usando maquinaria pesada valorizada en cientos de miles de dólares. La normativa peruana diferencia claramente entre minería informal y minería ilegal.
La minería ilegal es aquella que incluye aquellos mineros que operan en zonas prohibidas como parques nacionales, zonas de amortiguamiento o cuerpos de agua. Incorpora además aquellos mineros informales que no lograron inscribirse en el Registro Nacional de Formalización. La minería informal y ilegal está presente literalmente en todo el país, pero tiene una presencia especialmente relevante en Madre de Dios, Puno, Arequipa, Ica y la Sierra de la Libertad y Piura. El grueso de estos mineros se dedican a la extracción de oro y lo hacen a través de la minería filoniana, que es la que asociamos generalmente con las actividades subterráneas en la costa o en la sierra, y la minería aluvial, que es la que ocurre en los márgenes de los ríos en la selva. Mientras esta última usa como insumo crucial el mercurio, la primera obtiene el oro a través de la flotación con cianuro. Una característica común a estos mineros informales e ilegales, que los diferencia de los mineros formales, es que estos últimos, los primeros, los mineros informales ilegales, operan sin ningún instrumento de gestión ambiental, sin ningún tipo de supervisión, en condiciones aberrantemente inseguras y con formatos de contratación laboral que solamente pueden ser calificados como semi-esclavistas. Esos son los rasgos más saltantes del desarrollo de estas actividades. Entre el 25 y el 30% de todo el oro que el Perú produce es generado por la minería informal ilegal. Esto representa aproximadamente 2.000 millones de dólares al año y duplica, reitero, duplica los ingresos del narcotráfico, los ingresos del narcotráfico que se quedan en el Perú. Es decir, hoy por hoy, la actividad ilícita más rentable es la minería ilegal y sobre todo la minería ilegal de oro. Quiero referirme ahora a algunas de estas terribles consecuencias que están aparejadas al desarrollo de la actividad minera ilegal informal. Los mineros ilegales informales son responsables de haber depredado más de 100.000 hectáreas de bosques pristinos de nuestra selva, que han sido transformados en yermos territorios sembrados de destrucción y muerte. Para que nos hagamos una idea, 100.000 hectáreas es el 40% de la extensión de la ciudad de Lima, o el equivalente de los 7 distritos del cono norte de nuestra capital. Estos mineros, para extraer el oro, usan de manera masiva el mercurio y vierten anualmente entre 360 y 400 toneladas de mercurio. El mercurio se usa para amalgamar el oro que después es refogueado y en el proceso se va perdiendo ese mercurio. El mercurio es una sustancia neurotóxica sumamente dañina para la salud. Genera complicaciones respiratorias en el sistema digestivo, el sistema renal, tiene un impacto destructivo en el sistema nervioso central y resulta especialmente dañina para los niños y para los no natos. Para que nos hagamos una idea del impacto de este uso indiscriminado y el mal manejo del mercurio, el 80% de la población adulta de Puerto Maldonado tiene niveles de concentración de mercurio por encima de los máximos permisibles. Y el 60% de las especies de peces que se comercializan en los mercados de Puerto Maldonado están contaminados con mercurio. La contaminación de mercurio ya afecta a poblaciones alejadas, poblaciones nativas alejadas, que consumen el pescado contaminado precisamente por estos terribles vertimientos de mercurio. Paradójicamente, el Perú no es un productor primario de mercurio.
La minería formal no usa mercurio. Las importaciones de mercurio están restringidas en virtud de los compromisos asumidos por el Perú al amparo del convenio de Minamata. La totalidad del mercurio que alimenta esta minería informal ilegal proviene de contrabando de Bolivia. Además, y es un dato importantísimo, la minería informal ilegal se ha convertido en el mecanismo privilegiado de los narcotraficantes para lavar los activos mal habidos de sus actividades. Y esto es entendible, toda vez que se trata de una actividad de muy bajos riesgos. Hasta enero de este año solo había un minero ilegal con una condena firme en el Poder Judicial. Es decir, la minería informal ilegal ha venido operando con patente de corso estos últimos años sin ninguna actuación que la restrinja. Además, hay un clarísimo vínculo entre la minería informal ilegal y la corrupción. Muestra de ello es la detención en marzo de este año de 6 funcionarios de la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios por aceptar coimas de los mineros que querían formalizarse. Además, es una actividad con vasos comunicantes muy fluidos con la trata de personas. La última intervención en La Pampa, en Madre de Dios, permitió la liberación de 120 mujeres que habían sido captadas por estas organizaciones de trata. En el caso de Delta 1, que es un pequeño poblado de mineros informales en Madre de Dios, se estima que hay 2.000 trabajadoras sexuales y en La Rinconada son 4.000. La mitad de ellas son menores de edad que han sido forzadas a estas actividades producto de la captura y estas redes terribles de trata de personas. Además, no menos importante, la minería informal ilegal utiliza este mecanismo laboral tan nefasto como es el cachorreo y también el payaqueo. Son modalidades casi esclavistas de contratación de mano de obra. Desde el año 2012, el Perú ha venido ensayando infructuosamente un esquema de formalización que básicamente establece una serie de requisitos a aquellos que se inscriben y que manifiestan su voluntad de acogerse a la formalización. ¿Cuáles son los requisitos? En primer término, ser el titular de las concesiones o tener contratos que acrediten la autorización para el uso de las concesiones. Lo propio respecto de los terrenos superficiales, contar con instrumentos de gestión ambiental correctivos debidamente aprobados, tener permisos de uso de agua y tener un RUC vigente. Se trata de requisitos muy difíciles de cumplir para estos mineros informales. De hecho, y quizá este sea el principal escollo, solo el 20% de los mineros informales son titulares de las concesiones. La vasta mayoría de ellos trabajan en terrenos superficiales que han invadido. Además, hay una falta de voluntad y capacidad para implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar los impactos de su actividad sobre el medio ambiente. Además, no hay ningún incentivo para culminar el proceso de formalización. Una vez que un minero informal se registra en el REINFO, puede seguir operando. Y los plazos que el gobierno ha dado para que los registrados en el REINFO cumplan con todos los requisitos se ha ido prorrogando varias veces. La última prórroga salió el mes pasado y básicamente amplía el plazo nuevamente hasta el 2021. O sea, 0 incentivos para cumplir con los requisitos de la formalización. Nos sorprende entonces que solamente tengamos 50.000 o 54.000 derechos mineros inscritos en el REINFO, 4.500 correspondientes a mineros en Madre de Dios, de los cuales solo 1.400 han logrado culminar el proceso de formalización.
Frente a este panorama desalentador, lo que propongo es un esquema de intervención integrado alrededor de 3 pilares. El primero es el fortalecimiento institucional, que pasa por recentralizar las funciones de supervisión en el gobierno central, concretamente el Ministerio de Energía y Minas, quitarle esas responsabilidades a los gobiernos regionales que no tienen ni las competencias ni tienen la voluntad para llevarlas a cabo. La pequeña minería y la minería artesanal actualmente es materia de supervisión por parte de los gobiernos regionales, quitarle esas competencias y volver a centralizar esas funciones. Además, redefinir los márgenes de la actividad o la definición de pequeña minería, minería artesanal, depurar el reinfo para que queden en el mismo solamente los mineros artesanales y no aquellos otros que, escudándose en esas ambigüedades, están operando de manera impune gracias a ese registro. Y fiscalizar y fortalecer las competencias de la policía, la fiscalía y la SUNAT. Además, por el lado de la oferta, es fundamental librar una lucha sin cuartel contra el mercurio. Eso pasa por incorporar una prohibición en el uso de mercurio. Otros países ya lo han hecho. Colombia tiene una prohibición en el uso de mercurio. Repito, la minería formal no lo usa y todo el mercurio está entrando de contrabando. Eso significa también instalar una política de tolerancia cero respecto del tráfico ilegal de mercurio. La caída del gobierno de Evo Morales, que tenía como uno de sus principales sustentos su vinculación a las cooperativas de mineros informales en Bolivia, abre una gran oportunidad de colaboración que antes no teníamos. Y a la vez, en paralelo, pues ir trabajando con los mineros informales para capacitarlos en el uso de tecnologías libres del uso de mercurio. También por el lado de la oferta, pues rastrear los otros eslabones de la cadena. Por el lado de la demanda, trabajar con los procesadores y los compradores. Buena parte de la compra internacional de oro está concentrada en un grupo de refinerías en Estados Unidos y en Suiza que están crecientemente preocupadas por el origen del oro que están comprando. De hecho, Metalor, que es una refinadora suiza, anunció este año que no volvía a comprar oro artesanal peruano, precisamente por las dudas que tenía respecto de las condiciones en las que se estaba produciendo este oro. La pieza central de esta propuesta es pensar fuera de la caja y trabajar en algún sello distintivo, al que he llamado Oro Limpio del Perú, que es básicamente un sello que certifique que la producción de oro se ha dado libre del uso de mercurio. Ese sello podría generar un premio en términos de la valoración de la producción en el mercado. Hay tecnologías blockchain para arrastrar la trazabilidad de toda la cadena, y lo que se puede hacer es progresivamente ir incorporando otros requisitos. Han habido experiencias fallidas de uso de otros sellos, pero nuevamente el foco y el esfuerzo está puesto aquí sencillamente en asegurarnos de que este oro se ha producido sin el uso de mercurio, que, como digo, es quizá la principal fuente depredadora del ambiente en el Perú y responsable de algunas de las crímenes ambientales más grandes que hayamos conocido. Para concluir, sencillamente señalar la importancia de sumar esfuerzos a fin de combatir este flagelo que, como señalé en mis comentarios iniciales, se ha convertido hoy por hoy en una de las principales amenazas que enfrenta el país. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muy ilustrativa tu presentación y sobre todo las propuestas concretas que has traído para combatir la minería ilegal. Me gustaría empezar con unas preguntas para José Antonio. Tradicionalmente, la lucha contra el narcotráfico se llevaba a cabo con grandes incautaciones, mucha cobertura mediática y, como hablábamos hace un tiempo atrás, sin muchos reos. Pero al final realmente no se combatía y se exterminaba el narcotráfico. ¿Cuáles fueron,
dirías tú, los 3 factores más importantes de éxito en tu gestión y que además podrían o deberían ser de alguna manera replicados en el Perú si queremos combatir el narcotráfico? Vamos a ver, el problema del narcotráfico es que el ser humano es muy egoísta, solo lucha contra aquellos problemas que le afectan. Entonces, es muy de película, y los medios de comunicación y las películas nos influyen mucho en eso, en el hecho de que parece que la película se pone interesante cuando se incautan esos grandes alijos, sacan las fotos y se queman esos grandes alijos. Pero eso al ciudadano medio le dice, y a mí que me afecta, yo no soy drogadicto, pues se matan entre ellos, si hay ajuste de cuentas se matan entre ellos y no me siento afectado. Nosotros, cuando fuimos a por los financiadores, cuando fuimos a por los asesores, cuando fuimos a los que corrompían, cuando fuimos a detener a los políticos y a los policías que corrompían, era con una doble intención. Primero, desarticular la organización realmente en la parte que le afectaba, y segundo, que el público se sintiera afectado, porque es muy distinto que tú detengas 2.000 kilos de cocaína y 40 personas, aquí le digas, mira, 2.000 kilos de cocaína y 40 personas entre las que está el presidente del partido tal de la zona, y que les digas que realmente los narcos están pagando a los políticos para que funcionen para ellos. Ahí sí que la sociedad se vio muy identificada, diciendo, hombre, que me están corrompiendo mi propio Estado, se sintió identificada. Y luego el hecho de que la gente, como aprovechando precisamente ese egoísmo, le dijimos, mire, y todos los bienes van a revertir al pueblo. Y entonces ya aplaudían con las orejas. Entonces los medios de comunicación se sintieron. Yo creo que hay que hacer, primero, especialización. La policía tiene que ser muy especializada para investigar y llegar a la parte culta de la corbata, a la parte de la corbata que está dentro de la organización. Segundo, utilizar los medios habilidosamente para que te respalden, porque si no el político nunca se va a implicar. En España realmente cuando empezamos a detener políticos es cuando los grandes partidos desde Madrid dijeron no, nosotros no somos afectados, y para que vea usted que no estamos afectados, les vamos a apoyar en su lucha. Y eso realmente dio un vuelco muy importante. Muy importante el rol de los medios y el socializar el problema y crear esta conciencia dentro de las personas. Sí, los movimientos sociales es muy importante, pero también hay otra cosa, y era algo que se me olvidaba, el tercer pie, es que el organismo judicial tiene que estar muy protegido. Muy protegido. Allí es la Audiencia Nacional, llevan terrorismo, llevan narcotráfico, y entonces ni les puedes amenazar, ni les puedes corromper, ni les puedes contra ellos. Justo quería hacerte esa pregunta. ¿Tú crees que se hubiera podido conseguir el resultado que obtuvieron en Galicia sin órganos judiciales especializados y blindados? No. De hecho, alguna operación había pasado ya por juzgados ordinarios donde habían quedado, ni siquiera se les había investigado. Y después, operaciones de investigación que ya estaban archivadas, me las volvían a traer y decían, ahora volvemos a intentarlo contigo. Y una vez que nosotros teníamos la investigación, iba a Madrid y sabíamos que allí sí les iba a condenar. Si no hay ese órgano serio, que no puedas contaminarlo, que no puedas comprarlo, que no puedas amenazarlo, entonces no se hubiera tenido ese éxito. Todas mis 19 macrooperaciones, 480 procesados, fueron 480 condenados, ni uno absuelto. Y eso les dio la sensación a los narcos de, es que como me pille, me van a condenar. Y 20 años es mucho tiempo. ¿Cómo manejar la corrupción y los tentáculos que tiene el narcotráfico y la minería ilegal en el caso del Perú en términos de poder corromper funcionarios y realmente aislarlos de eso? A ver, es muy duro. Los primeros años nosotros perdíamos la batalla. Estuvieron a punto de detenerme, los propios servicios secretos fabricaron pruebas contra mí para implicarme en una operación de tráfico de estupefacientes, porque no se resistía, nadie se resiste a morir por las buenas. Pero éramos un grupo muy blindado, 27 personas del ámbito policial, un fiscal, un juez, éramos un grupo muy blindado, muy cerrado, no había filtraciones, y sobre todo nos apoyábamos mucho en el hecho de que cuando había algún problema de eso, de detectar una contaminación, hubo una pregunta parlamentaria de por qué este juez está ahí, que está dando mala imagen de España, había que estar, había que mantenerlo. Quizás me pilló demasiado joven, demasiado idealista y no era consciente de todo el peligro, pero manteniéndonos quietos, al final el miedo lo obtuvieron ellos y por eso se marcharon de la zona. Una última pregunta, José Antonio, tiene que ver con la evolución que está teniendo el consumo de drogas en el mundo hacia las drogas sintéticas. Sí. ¿Eso requiere una estrategia diferente? Cada tráfico tiene su historia, su forma de investigar y su forma de luchar contra él. El problema de la heroína era que generaba enseguida drogadictos muy visuales. La gente no quería ser un junkie. Y el problema de la cocaína es que genera esquizofrenia. Todo el mundo ve a alguien sano, pero su mente está mal.
El problema de cada generación es: yo no quiero consumir la misma droga que mis padres porque eso es antiguo. Entonces ahora están con las drogas de diseño. Las drogas de diseño están produciendo unas enfermedades mentales que a largo plazo van a ser costosísimas para la sanidad pública y además muy peligrosas para que esa gente, si está en la calle, va a generar violencia muy impulsiva. Entonces, la forma de investigar las pastillas es mucho más complicada porque se hacen en laboratorios que están en Europa, por ejemplo, casi todos están centralizados en la zona de los Países Bajos y se hacen en laboratorios muy locales, muy difíciles de encontrar. Hace falta, sobre todo, esa especialización. Nosotros trabajamos con inteligencia policial, acumulábamos experiencia, sumábamos información y al final sabíamos más de ellos que ellos de nosotros. Esa es la base. Las drogas de diseño son incluso más peligrosas que la cocaína, pero la gente no lo ve porque físicamente no te degradas, solo se degrada tu cerebro y eso se nota pasados 4 o 5 años. Ese es el peligro. Otto mencionó en su presentación la legalización de la droga. ¿Es una alternativa de solución? En Europa lo hizo Holanda y ha retirado la legalización. Ahora solamente aquellos holandeses con un carné de fumador, ningún extranjero puede hacerlo. El problema de las drogas no es solo el consumo, es la producción, lo estamos viendo. ¿Qué va a hacer el Estado español para vender droga? Comprársela a mafias que están en la selva, destruyendo la selva, esclavizando personas. La droga no se produce en campos normales. La cocaína se produce en unas determinadas condiciones, la heroína se produce en unas determinadas condiciones. Nosotros en España tenemos plantaciones para fines sanitarios en Córdoba y no dan tanta heroína como realmente está. La legalización, primero, tendría que ser mundial. Eso no elimina el tráfico. En Holanda se centraron en los menores, a los que no les podían vender legalmente, se centraron en la menor edad y consiguieron que a partir de los 10 años en Holanda se haya generado el consumo de hachís, lo cual es peligrosísimo. El hachís a edades tempranas genera psicopatías, es peligrosísimo. Entonces la legalización no es la solución, al contrario, agrava muchísimo más el problema porque da la sensación a la gente de que el consumo es bueno. Muchas gracias, José Antonio. Otto, ¿están las condiciones políticas dadas en nuestro país para poder implementar una estrategia efectiva de combate al narcotráfico? Fíjate, esto requiere estrategias y políticas de Estado que trasciendan las políticas de gobierno. Nosotros estamos habituados en el país, lamentablemente, a regirnos por políticas de gobierno, políticas quinquenales, que no tienen continuidad. Aquí se requiere mirar el problema en un espectro mayor, 20, 30, 40 años. Hemos vivido varias décadas y no hemos podido avanzar. Lo que ha avanzado es el cultivo, ha avanzado el comercio, ha avanzado el consumo, pero no hemos avanzado realmente. Claro, eliminamos pistas clandestinas, eliminamos sembríos, sustituimos cultivos, pero en balance las drogas han seguido incrementándose. Entonces, pueden haber políticas, Juan Luis, pero no basta que hayan políticas y no basta que haya decisión política. Lo que tiene que haber es una convicción que acompañe esa decisión política. Y creo yo firmemente que eso es lo que está faltando. Hay que acompañar a la decisión política de la convicción de vencer. Yo sí estoy convencido que se puede, pero tenemos que cambiar un poco la actitud. Y hay que involucrar a la parte empresarial, hay que involucrar a la sociedad, hay que involucrar a los colegios, a las universidades, hay que tener centro de pensamiento, que podamos investigar, hacer investigación y desarrollo. Yo creo que sí se puede, pero estamos todavía lejos del objetivo. Tenemos el problema claro, tenemos el diagnóstico claro, porque si no partimos de un diagnóstico claro, la estrategia, por definición, no va a ser la adecuada. La estrategia, y como tú sabes, involucra objetivos y también involucra recursos, ¿no? Y métodos. Me temo que todavía hoy día hay estrategias. Hay, o sea, no podemos decir que no hay. Pero me parece que estamos empleando los mismos procedimientos, las mismas estrategias de hace 30 años o 20 años. Estrategias lineales para problemas que son conocidos particularmente en Estados Unidos como los problemas retorcidos, the wicked problems, los problemas que no tienen solución lineal, sino que tienen una solución más bien multidimensional. Entonces, pocas veces he escuchado yo que se esté hablando de estrategias multidimensionales para enfrentar un problema. Y entonces, si vamos con estrategias lineales que son las mismas de hace 20 años, no vamos a alcanzar el objetivo. Pablo, la formalización. Nos has dado un montón de elementos y de argumentos por los cuales no ha funcionado y casi que hay incentivos perversos para que uno no se quiera formalizar. Has hablado de atacar por el lado de la oferta y la demanda.
problema muy complejo de resolver el de la minería ilegal y que además es nefasta para el medio ambiente y con resultados tremendos. Pero ¿por qué no ha funcionado mejor la estrategia de formalización? ¿El camino de la formalización lo deberíamos eliminar de la estrategia? Mira, yo creo que la formalización es un desafío mayúsculo por la complejidad del problema, pero hay una pregunta previa que nos tenemos que hacer. ¿Es posible tener 500.000 mineros informales formalizados? O sea, sabemos que es un problema social, pero eso no justifica la degradación a la que están sometiendo el medio ambiente del país, ni estas prácticas inhumanas en lo laboral, y menos aún la fluidez con la que se van moviendo recursos de las economías ilícitas a esta labor de los mineros informales. Y curiosamente, si tú revisas, oye, ¿cuál es el principal problema ambiental que tiene el Perú? Es la minería informal ilegal. Los mineros formales en 4 años han debido enfrentar 3.000 supervisiones, 3.000 fiscalizaciones de la OEFA. 3.000 en 4 años. ¿Quién supervisa, quién fiscaliza a los mineros informales? Los principales generadores de gases de efecto invernadero en el Perú son los mineros informales. Ellos son los que están depredando la Amazonía. Y no podemos quedarnos cruzados de brazos. El contraste con la minería formal, moderna, de clase mundial que desarrollamos en el Perú es brutal. Estamos hablando del día y la noche. ¿Qué cosas podemos hacer desde el lado de la minería formal, moderna y de clase mundial para contribuir a solucionar el problema de la minería informal? Mira, yo creo que lo primero, Juan Luis, es concientizar, que todos ustedes tomen nota de la real amenaza que representa este problema, que genera el doble de recursos que el narcotráfico y que sin embargo no ha recibido ni 5 minutos de atención de la prensa. O sea, sí se reporta cuando entra el ejército y entra la policía y se quedan 150 policías destruyendo estos campamentos en La Pampa, ¿no? Pero después no volvemos a hablar del tema. Entonces creo que lo primero es concientizar al público y claro, vivimos en un país medio esquizofrénico donde la discusión sobre protección del medio ambiente gira en torno a lo que hace o deja de hacer la minería formal, y el problema real está en el otro lado y nadie se ocupa del otro problema, ¿no? Quizás para ir cerrando por el tiempo, una pregunta que para Pablo y Otto, que es, a partir de la experiencia y conocimiento que ustedes tienen tanto en minería ilegal como en narcotráfico, ¿qué cambios estructurales se tienen que dar en nuestro país para poder ser más efectivos combatiendo? Mira, yo creo que tenemos que volver a dinamizar la economía, porque buena parte de esta población que ha llegado a estas zonas, atraídas por la falta de oportunidades económicas, tiene que encontrar un esquema alternativo de supervivencia. Y ese esquema alternativo no se va a dar si es que no volvemos a imprimirle la aceleración al crecimiento que hemos perdido. Entonces, quizá la intervención más efectiva, la lucha contra la minería informal, más allá de la interdicción y más allá de estas movidas que podamos tener para prohibir la importación o el contrabando de mercurio, sea, oye, tener una economía que crezca y que genere oportunidades. Yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo, Juan Luis, que en el campo de la salud pública tenemos que hacer una masiva campaña nacional de prevención contra la droga, no a las drogas. Colegios, universidades, institutos, población en general tiene que estar prevenida del daño que significa el consumo, por un lado. Por otro lado, hay que pensar en estrategias de corto y mediano plazo, quizá a largo plazo. Pero mientras esas estrategias puedan dar fruto, tenemos que hacer contención. Tenemos que impedir que siga creciendo. Y para eso yo sí creo firmemente que deberíamos tener fuerzas muy especializadas, como mencionaba José Antonio, muy especializadas, de cobertura nacional, convenientemente equipadas, bien remuneradas para que no sean pervertidas por el narcotráfico y que puedan dar la batalla, puedan combatirlas.
No tiene que ser la Fuerza Armada, no tiene que ser la policía, hay una fuerza ad hoc que pueda hacer la contención y no sigamos creciendo, porque no hemos parado de crecer. Y si seguimos así, en 5 años podremos ir sumando estadísticas de que seguimos creciendo. Hay que frenar esto por el momento, ¿no? Perfecto. Bueno, el tiempo creo que nos ha ganado. Quería agradecerles mucho a nuestros 3 expositores y quizás dejar al auditorio con algunas reflexiones finales. Pensar en el desarrollo sostenible de nuestro país sin atacar el flagelo del narcotráfico y la minería ilegal es imposible. Experiencias como las que hemos escuchado en Galicia, así como las propuestas que nos han hecho llegar Otto y Pablo esta tarde, nos dan luces que con determinación política, con una estrategia clara, con recursos adecuados y priorizando estos flagelos dentro de las políticas públicas de nuestro país, se puede ser exitoso. No basta con que los empresarios formales trabajemos día a día para desarrollar actividades y negocios que contribuyan a construir un mundo más sostenible, ético y ambientalmente responsable, si es que no logramos que como país se articulen políticas de Estado que permitan erradicar el narcotráfico y la minería ilegal. Hacer las cosas bien dentro de la economía formal es muy importante, pero no va a alcanzar. Debemos todos empujar desde el sector privado para que el Estado priorice y articule una estrategia muy clara contra estos flagelos. El objetivo de este bloque esta tarde no es otro que el de crear conciencia de la relevancia que esto tiene para alcanzar el verdadero desarrollo sostenible en nuestro país y en el mundo. Esperamos que a partir de esta CADE podamos lograrlo. Muchas gracias.